La República Democrática Alemana representa el único gobierno legítimo del pueblo alemán. La división de Alemania no es la voluntad del pueblo, sino la consecuencia de la agresión imperialista. Con esta frase, Walter Ulbricht cerraba su intervención en el primer Congreso del Partido Socialista Unificado de Alemania, estableciendo las líneas generales que regirían la política del partido respecto a sus relaciones con la Alemania federal. Desde 1945 hasta 1990, Alemania fue dividida mediante una frontera que no solo separaba a un mismo pueblo y a dos países, sino a dos sistemas contrapuestos y antagónicos que marcaron el desarrollo de la historia mundial del siglo XX. Esta es la historia de cómo dos estados que se daban la espalda fueron obligados a citarse sobre un campo de fútbol. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia desde el banquillo. En 1966, después de que Inglaterra se proclamase campeona del mundo, un cónclave de la FIFA celebrado en Londres adjudica la sede del Mundial de 1974 a la Alemania federal. De esta manera, el mayor evento futbolístico a nivel mundial iba a disputarse en el corazón de un continente dividido por la Guerra Fría, la cual, pese a haber entrado en aquel momento en una fase de distensión que posibilitó las visitas diplomáticas de Brezhnev a Washington y de Nixon a Moscú, junto a la firma de los acuerdos SALT entre ambas potencias para evitar la proliferación de armas nucleares, el antagonismo a todos los niveles de ambos países seguía causando conflictos alrededor del globo. Los movimientos de descolonización en África seguían su curso, siendo en diversos casos subvencionados y auspiciados por los soviéticos. Y pese a que las tropas norteamericanas se habían retirado oficialmente de Vietnam un año antes de que diese comienzo la Copa del Mundo, aquel 1973 el imperio estadounidense seguía expandiendo su influencia por el planeta con episodios como el derrocamiento de Allende y la subida al poder de Augusto Pinochet en Chile. Y paralelamente, la guerra árabe-israelí entre Israel y sus países vecinos provocaba el bloqueo del Canal de Suez, propiciando así el final de casi 30 años de prosperidad económica en Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, el clima geopolítico mundial era tenso pese al relativo acercamiento de las dos superpotencias, y el continente europeo no podía quedarse al margen de estas cuestiones. Esta Copa del Mundo de Alemania 1974 iba a celebrarse en un contexto en el cual el país se hallaba dividido políticamente y enfrentado ideológica y diplomáticamente a su contraparte. La capital, Berlín, también fue dividida mediante un muro que se levantó en 1961, el cual fue un elemento cargado de simbolismo, una representación gráfica de la división no solo de Alemania, sino del continente en su totalidad. Debemos entender que en este contexto, un proceso de tímido acercamiento entre las dos potencias no iba a propiciar que el deporte siguiese siendo otra trinchera más en la que demostrar la supremacía sobre el otro bando. Sin embargo, este fenómeno adquirió una dimensión más que notable durante esta Copa del Mundo debido a un capricho del destino. El 5 de enero de 1974 se celebraba en Frankfurt el sorteo de la fase de grupos de la competición, y se hizo el silencio en la sala cuando en el grupo A fueron situados juntos la Alemania Federal y la Alemania Democrática. Debido al contexto histórico y político para ambos gobiernos, aquel duelo iba a ser mucho más que fútbol. Pero aunque ha quedado claro que a nivel ideológico y diplomático ambas Alemanias seguían modelos contrapuestos, para entender lo que ocurrió en aquel partido debemos tener en cuenta cómo había evolucionado el fútbol a ambos lados del telón de acero desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la Alemania Federal, aunque no pudieron participar en las competiciones internacionales hasta 1950, la victoria en la Copa del Mundo de 1954 les dio un gran impulso al fútbol germano, abandonando el obsoleto sistema de ligas regionales en 1963 tras la fundación de la Bundesliga. A raíz de este hecho, la Alemania Occidental mejora notablemente su posición en el panorama futbolístico europeo, y los equipos de la Bundesliga comienzan a tener actuaciones meritorias debido a la profesionalización de la competición doméstica. De hecho, un mes antes del inicio del Mundial, el Bayern de Múnich se proclamaba como campeón de Europa por primera vez en su historia, tras vencer al Atlético de Madrid en la final, iniciando una etapa de hegemonía en la que consiguió la máxima corona continental 3 veces consecutivas. Pero mientras en el oeste el fútbol daba pasos de gigante, en el este el estancamiento competitivo de los clubes de la RDA se hacía evidente. El modelo deportivo por el cual optaron era la vinculación de los clubes de fútbol a instituciones del Estado como el Ejército, o a fábricas cuya producción estaba orientada y determinada por el Estado Socialista de la República Democrática Alemana.
Pese a que hubo equipos de la Alemania Oriental que tuvieron buenos papeles en campañas europeas, como es el caso del Magdeburg en la temporada 73-74, quien se proclamó campeón de la Recopa tras ganar 0-2 al Milan, el grado de profesionalización que alcanzó la liga no pudo hacerle sombra a su contraparte occidental. De esta manera, el duelo entre ambas Alemanias se planteaba como un enfrentamiento de David contra Goliat. Sin embargo, aquel encuentro tenía un antecedente muy reciente, el cual servía como recordatorio de que el Este iba a pelear con uñas y dientes. En los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, ambas selecciones se enfrentaron en cuartos de final en un duelo que ganó la RDA por 3-2. Pero aunque la Alemania democrática consiguió la medalla de bronce en el certamen, ese logro quedó eclipsado por la Eurocopa que ganó aquel mismo verano la Alemania Federal. Es en este contexto futbolístico en el cual llegamos al 14 de junio de 1974, fecha en la cual ambas Alemanias disputan su primer partido de la competición. En el caso de la RDA, aquel partido frente a Australia en el que ganaron por 2-0 fue su debut en la historia de los mundiales. La República Federal Alemana ganó sus dos primeros partidos frente a Chile y Australia, mientras que la RDA empató en la segunda fecha contra los chilenos. Con estos resultados, la clasificación final del grupo iba a decidirse en la jornada final, en la cual iba a producirse un encuentro que pasaría a la historia de este deporte. El 22 de junio de 1974 en el Volksparkstadion de Hamburgo, Alemania se enfrentó a sí misma. Lo que estaba en juego aquel día era algo más que la primera plaza del Grupo A, sino que era un cara a cara de dos ideologías contrapuestas, para las cuales durante 2 horas, la principal batalla no se daría en Vietnam, ni en ningún otro rincón del planeta en el cual las armas soviéticas y americanas patrocinasen un conflicto regional, sino sobre el césped de un estadio de fútbol. El mundo entero contenía la respiración cuando saltaban al campo los protagonistas de un duelo histórico. Si bien es cierto que a los de Beckenbauer les valía el empate para ser primeros de grupo, era obvio que el empate no valía si se trataba de demostrar la supremacía ideológica. Los elegidos por Helmut Schön para representar a la Alemania Federal aquel día fueron el legendario guardameta Sepp Maier bajo palos, Vogt y Freina en los laterales, mientras Schwarzenbeck y el mítico Franz Beckenbauer completaban la zaga como centrales. En el centro del campo, los encargados de dirigir el juego fueron Kuhlmann, Grabowski y Uli Hoeneß, mientras que la delantera la compondrían Flohe y Oberbach en los extremos, y la gran leyenda de la selección alemana Gerd Müller sería la joya de la corona del equipo en la punta de ataque. Como curiosidad, el lateral Paul Breitner, que aquel día debía defender sobre el campo la supremacía del capitalismo sobre el comunismo, estuvo en el centro de la polémica durante muchos años, debido a su posicionamiento público a favor del régimen maoísta en China, lo cual le valió el apodo del Kaiser Rojo. Del lado de la RDA, Georg Buschner salió a la batalla con Cruyff bajo palos, una rocosa defensa de 5 compuesta por Kische, Branch, Feise, Patzlich y Krugveit. En el centro del campo llevarían la batuta Lauk y Hoffmann, junto al que a la postre sería el jugador más destacado del encuentro, Jürgen Sparwasser. Como atacantes, Streich y Kreise serían los encargados de poner la artillería. Aunque francamente, viendo las alineaciones de aquel día, lo más lógico era pensar que la República Federal Alemana iba a vapulear a sus rivales. El componente político del encuentro hizo que la motivación de los alemanes del Este no tuviese precedentes. Pese a la obvia superioridad futbolística de la Alemania Federal, tendrían que dejarse la piel si querían ganar el partido. Pero la tensión que debió vivirse en ambos vestuarios previamente al saltar al césped palidece en comparación al ambiente que se vivió en las afueras del estadio durante las horas previas al choque, en las cuales fue incesante el zumbido de helicópteros sobrevolando el estadio, así como la presencia de perros policía escudriñando todos los recovecos del estadio en busca de explosivos. Aparte de los 7 controles de seguridad que tuvieron que pasar los espectadores hasta ocupar sus localidades, la presencia de francotiradores en las azoteas era la prueba definitiva de que la tensión de la Guerra Fría se había condensado en su totalidad durante 2 horas en el Volksparkstadion. Finalmente, a las 7:30 de la tarde daba comienzo el partido, y en los primeros minutos de juego quedó patente que nos encontrábamos ante 2 selecciones muy conservadoras en su juego, las cuales tenían más miedo a la derrota que ambición por la victoria. Pese al talento ofensivo de la República Federal Alemana, la defensa de 5 de Alemania Democrática demostró ser un escollo duro de superar, y la única vez que lo superaron en la primera mitad, Müller fallaba a puerta vacía.
aunque en el minuto 39 estuvo cerca de enmendar su error cuando los defensas orientales le concedieron un ápice de espacio, que aprovechó para realizar un potente disparo que se estrellaría en la madera y pudo haber cambiado el rumbo del partido. Asimismo, la RDA también falló a puerta vacía su mejor ocasión de la primera mitad en el minuto 32. Debido a las imprecisiones de cara al gol, el encuentro llegó al descanso con un empate a 0. En la segunda mitad, la Alemania Federal protagonizó un vendaval ofensivo, ante el cual la RDA tuvo que encerrarse en su mitad de campo, poniendo así un cerrojo sobre la portería defendida por Cruyff, quien tuvo que hacer varias intervenciones meritorias para evitar que los vecinos occidentales se pusieran por encima en el marcador. En el minuto 66, la RDA retiraba del campo a Harald Imser y entraba en su lugar Günther Netzer. Este cambio se reveló como todo un éxito 11 minutos después, cuando tras un saque rápido del guardameta Cruyff hacia Hamann, este se lanza al contragolpe recorriendo 30 metros hasta que Beckenbauer le sale al paso, pero no consigue evitar que centre al área. Jürgen Sparwasser recibe el balón y se cuela entre Box y Hodges, fusilando a Sepp Maier y poniendo el 1-0 en el marcador. Los ciudadanos de Alemania del Este, tanto los que estaban en el estadio como aquellos que presenciaron este histórico evento desde sus casas, gritaban y saltaban extasiados debido a aquel gol. De la misma forma en la cual en Estados Unidos todo el mundo recuerda dónde estaba cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas, todo ciudadano de la RDA recuerda dónde estaba cuando marcó Sparwasser, siendo ese el gol más caliente de la Guerra Fría y un auténtico hito en la memoria colectiva de los alemanes a ambos lados del telón de acero. De ahí en adelante, el asedio occidental fue constante, pero el marcador no se movería. La RDA vencía por 0-1 y se llevaba el gato al agua contra todo pronóstico, ganando mucho más que un partido de fútbol. A partir de ese día, Jürgen Sparwasser pasó de ser un ingeniero mecánico de 26 años que compaginaba su trabajo con jugar en el FC Magdeburg, para ser el héroe de todo un país. Años más tarde, Sparwasser afirmó textualmente en una entrevista: «Si en mi lápida únicamente pusiese Hamburgo, 22 de junio de 1974, todos sabrían quién yace en ella». Y francamente, no creo que estuviese exagerando. Pero pese a la victoria de la RDA, aquel encuentro fue uno de los pocos ejemplos a lo largo de la historia del fútbol, en los cuales ambas selecciones ganaron, aunque cada una a su manera. Para la Alemania del Este, aquella victoria supuso un éxito propagandístico sin precedentes, ya que el triunfo futbolístico fue presentado a la población como una muestra de la supremacía de su sistema político y económico, en contraposición a la Alemania occidental. Sin embargo, pese a conseguir el liderato del grupo, fueron eliminados en la siguiente ronda, aunque aquello importaba más bien poco después de derrotar a sus vecinos en su propia casa. Paralelamente, para la República Federal Alemana aquella derrota fue una llamada al orden y un golpe de realidad que les llegó justo a tiempo. El hecho de tener entre sus filas algunos de los jugadores de mayor renombre de la época como Beckenbauer, Meyer, Müller o Hoeneß, y contar con el apoyo de tu afición al jugar de local, no era suficiente para alzarse con la gloria en un torneo como la Copa del Mundo, en el cual una mera imprecisión podía dejarte fuera. Aquella derrota fue la única que la Alemania occidental cosechó en el torneo, y a partir de aquel día vapulearon a Yugoslavia, Suecia y Polonia en la segunda fase del torneo, para alcanzar la final en la cual derrotarían a una selección histórica como la Naranja Mecánica de Johan Cruyff por 2-1, proclamando a Alemania como campeona del mundo por segunda vez en su historia. Sin embargo, no todos ganaron. Si hay alguien a quien debemos señalar como el gran perjudicado por el resultado de este encuentro, es paradójicamente al único goleador de la contienda, Jürgen Sparwasser. Tras aquel histórico gol, el Bayern de Múnich se interesó en contratarle, pero ni la RDA iba a dejar marchar a su héroe nacional, ni Jürgen tenía intención de dejar atrás a su familia como haría Lutz Eigendorf años después. Pero en 1988, cansado de las presiones de las instituciones políticas del Estado para que emprendiese una carrera como entrenador, y viendo que la RDA se encontraba al borde del naufragio, Sparwasser decide desertar, y una vez al otro lado del telón de acero, debió enfrentarse a calumnias que tuvo que desmentir una y otra vez, como el rumor de que el gobierno de la RDA le había premiado con un coche y una casa por aquel gol. En una entrevista al diario AS, Sparwasser dijo que aquel gol le había traído más problemas que alegrías. Sin embargo, ese fue el gol que hará eterno el nombre de Jürgen Sparwasser.
Si el general prusiano Karl von Clausewitz viviese en nuestros tiempos, diría que el fútbol y la guerra son la prolongación de la política por otros medios. En aquel encuentro fratricida entre las dos Alemanias el 22 de junio de 1974 en Hamburgo, quedó patente que hay ocasiones en las que un partido no lo gana aquel que marque más goles, sino aquel que consiga crear una narrativa sobre lo sucedido dentro y fuera del césped, que le permita sacar un mayor rédito político. Pero en este encuentro, incluso resulta difícil dilucidar un ganador claro en el terreno de la narrativa, ya que tanto vencedores como vencidos se fueron para casa contentos con el botín conseguido al final de la competición. El este con la victoria y el oeste con la gloria. Este fue uno de los pocos partidos en los que a su manera ganaron todos, salvo el único goleador del encuentro. En definitiva, el enfrentamiento entre aquellas dos Alemanias inmersas en una división política, económica e ideológica que duraría más de 4 décadas, se saldó sorpresivamente con la victoria de toda Alemania. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Historia desde el banquillo.